Muy buenos días. En este momento comenzaremos el ciclo de clases dedicadas a la farmacodinamia, que estudia el cómo actúan los fármacos para producir los efectos deseados y, ¿por qué no?, también los efectos adversos. Entonces, ustedes revisan el programa, van a ver que hay dos objetivos de este grupo de clases. Son 4 clases en total. Los objetivos son generales, serán caracterizar el mecanismo de acción, la acción y el efecto de los fármacos y su importancia en el desempeño médico, y describir los mecanismos de acción de los fármacos. Los contenidos están también allí. Vamos a comenzar con la definición de mecanismo de acción, acción y efecto. Muy importante determinarlo y aclarar qué significa cada uno de esos términos. La clasificación de los fármacos según su mecanismo de acción general, la clasificación del mecanismo de acción de los fármacos según su interacción con los receptores, concepto de agonismo, antagonismo y sinergismo, tipos de agonismo, antagonismo y sinergismos, y la relación existente entre las dosis de un fármaco y el efecto. Eso es lo que llamamos curva cuantal. La curva gradual es la de una persona y la curva cuantal es en una población. La definición de índice terapéutico, margen de seguridad, riesgo-beneficio de las drogas, interpretación del índice terapéutico, la importancia del mecanismo de acción y el efecto en el desempeño médico. Y ya en la última hora veríamos los mecanismos moleculares que intervienen en estos fármacos, ¿no? Que los fármacos que interactúan con los receptores, la regulación de receptores y otros mecanismos de acción. Entonces vamos a comenzar primero con las definiciones. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, a diferencia de la farmacocinética, hablamos de lo que hace el fármaco en los tejidos, o sea, cuáles son las acciones que logran provocar los fármacos en estos sistemas, en cada una de estas células. O sea, es el estudio de las acciones y los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en los diferentes órganos y sistemas y sus mecanismos de acción. Otra definición la vemos abajo, que es el estudio de las interacciones químicas entre el fármaco y la célula blanco. Entonces, tenemos que destacar que hay interacciones químicas que están gobernadas por las leyes generales de la química. No hay nada aparte de todo esto. O sea, son interacciones químicas entre sustancias químicas que administramos y los diferentes componentes bioquímicos de cada uno de los sistemas del organismo. Entonces, aclarado eso, ya podemos decir que el fármaco no va a originar ningún mecanismo, ninguna función nueva, sino que va a modificar procesos propios de ella. O sea, modifica las funciones y las acciones de cada una de las células de los diferentes tejidos que conforman el organismo humano. Entonces, no se crean nuevas acciones o nuevas reacciones, sino que los modifica. Entonces, recordando las clases anteriores de farmacocinética, vemos que el fármaco, una vez que es administrado, debe absorberse. Y una vez absorbido y pasado a la circulación sistémica, debe distribuirse a todos los tejidos. Bueno, algunos tejidos van a recibir más fármacos que otros, dependiendo de la irrigación del mismo. Entonces, este fármaco va a pasar al espacio intersticial y de allí a los tejidos blancos. Por supuesto, entonces, todos estos fármacos se van a distribuir dependiendo de la irrigación de cada uno de los tejidos en todos ellos. Pero hay algunos tejidos que están capacitados, digámoslo así, para interactuar con ellos. O sea, van a tener estructuras macromoleculares que van. Los fármacos llegan a los tejidos blancos. Estos tejidos deben tener moléculas, o sea, moléculas receptoras, dianas farmacológicas, que permitan la interacción o la unión de este fármaco a dichas moléculas, formando complejos fármaco-receptor que van a iniciar la cadena de eventos dentro de la célula que van a provocar un cambio en su función y por lo tanto va a provocar un efecto medible clínicamente. Entonces veamos aquí en esta gráfica la diferencia entre el mecanismo de acción, la acción y el efecto. Entonces el mecanismo de acción es cómo actúa el fármaco. Y para actuar el fármaco en la mayoría de los fármacos deben unirse.
deben unirse a estas moléculas receptivas, a estas dianas farmacológicas, para que haya un inicio de la cascada de eventos que van a conllevar a acciones de esa célula, sea la naturaleza que sea de la célula, si es una neurona, bueno, va a cambiar su tasa de disparos, disminuyendo, aumentando. Si es una célula muscular lisa, se va a contraer o se va a relajar, etc. O sea, es una acción de la célula que unida a todo el tejido va a conllevar a una modificación de ese tejido que va a producir un efecto. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usamos el isoproterenol, que lo van a ver cuando veamos adrenérgico, el isoproterenol es un agonista beta 1 y beta 2. Entonces, cuando uno administra isoproterenol, él va a unirse a estas moléculas receptivas, en este caso receptores beta 2, por decir algo, para poner, porque también es una beta 1, pero vamos a hablar de los beta 2, en el músculo liso vascular, por ejemplo. Entonces se van a iniciar una cascada de eventos, o sea, vamos a tener un receptor acoplado a proteína G, bueno, vamos a ver un aumento del AMP cíclico, un aumento de la actividad de la fosfoquinasa A, por ejemplo, que van a provocar cambios en la fosforilación de algunas proteínas en la quinasa de cadenas ligeras de miosina, que van a provocar que ese músculo liso se relaje. Entonces, si es un músculo liso vascular, la relajación de este músculo liso vascular disminuye la resistencia vascular periférica y eso vamos a ver que va a provocar una disminución que podemos medirla con un tensiómetro de la presión arterial diastólica. Ese sería el efecto. Entonces, el efecto es lo que nosotros podemos medir, que podemos ver clínicamente. De un efecto, ya lo hablamos, en este caso del agonista beta 2, al provocar vasodilatación por relajación del músculo liso, produce el efecto de disminución de la presión arterial diastólica. Por supuesto, no son todos los efectos que provoca el isoproterenol. Ya vamos a ver que estos receptores no solamente están en el músculo liso vascular, sino que en otros tejidos como en el hígado, como en el bronquio. Y fíjense que en el bronquio nos conviene que haya dilatación en el caso de pacientes con asma. Entonces tiene un efecto broncodilatador. Broncodilatador porque el mecanismo de acción, que es la unión de este fármaco con los receptores beta 2 que inician esta cascada de eventos, van a provocar relajación del músculo liso bronquial y eso, el efecto es broncodilatación. ¿Sí se entendió? Imagino. Vamos a continuar. Entonces los fármacos, como dijimos, tienen que unirse. Se van a unir químicamente, como cualquier reacción química. Y podemos clasificar estos fármacos según su mecanismo de acción en mediados por receptores, la gran mayoría, y no mediados por receptores, de la cual vamos a dar más adelante algunos ejemplos. Entonces, cuando son mediados por receptores, vamos a tener que la unión del fármaco con el receptor va a iniciar, va a disparar una cascada de señalización intracelular que va a provocar los cambios en la célula que ya más o menos delineamos, dependiendo del tipo de receptor, el tipo de célula. Y los no mediados por receptores, bueno, ya tenemos otros blancos farmacológicos diferentes receptores, ya lo vamos a ver. Entonces, las dianas farmacológicas tenemos. En general, todos los fármacos se unen, o no todos, la mayoría de los fármacos se unen a estas proteínas. Una de esas proteínas son precisamente los receptores farmacológicos, pero también pueden unirse a canales iónicos. Por ejemplo, un ejemplo es la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local y ella se une a los canales de sodio dependientes de voltaje, taponándolos en su fase inactiva, prolongando la inactivación. Okay. Bueno, volviendo después de la caída de internet, bueno, ya vimos que también se pueden unir a canales iónicos, bloqueándolos, ¿no? Sobre todo la lidocaína es un ejemplo. A enzimas se pueden unir, pueden bloquearlas o pueden estimularlas. Un ejemplo que puedo darles, les puedo adelantar, que lo van a ver en el segundo bloque, son el de la aspirina. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, se une a la COX-2, a la enzima que sintetizan las prostaglandinas, la COX, la ciclooxigenasa, a la 1, y la bloquea, en este caso la va a bloquear irreversiblemente en las plaquetas. Entonces tenemos que, al no tener esa enzima activa, no se van a sintetizar las prostaglandinas y se va a inhibir la agregación plaquetaria. Y esta inhibición
debido a que es acetilada esta enzima y es bloqueada irreversiblemente porque es un enlace covalente, la plaqueta queda incapacitada para agregarse por toda la vida de la plaqueta. Entonces tenemos que esperar que se sinteticen o se creen nuevas plaquetas. O proteínas transportadoras, por ejemplo, los antidepresivos, tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina bloquean la proteína, en este caso sí, una proteína que recoge las aminas biógenas y las introduce nuevamente en el botón presináptico. Entonces, al no haber esa recaptación, se van a acumular estos neurotransmisores, estas aminas biógenas, y van a prolongar su acción en los receptores tanto presinápticos como postsinápticos. Así actúan, por ejemplo, los antidepresivos y algunas drogas como la cocaína. Y proteínas estructurales, por ejemplo, la colchicina, que se une a la tubulina de las células, inhibiendo su división celular. Ok, entonces, cuando hablamos de unión, en la mayoría de los fármacos, nuevamente lo repito, creo que en esta, la unión puede ser por la mayoría de los fármacos se unen con enlaces no covalentes. Son enlaces débiles, pero que están mediados por fuerzas de interacciones reversibles, como las fuerzas de Van der Waals, como los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno, etcétera, que son fáciles de romper, pero que dependiendo de la cantidad de puentes de hidrógeno y de la conformación tridimensional de la molécula, puede calzar perfectamente con el fármaco, como el modelo de llave cerradura. Entonces se forman bastantes enlaces no covalentes que estabilizan esa unión y lo hacen que el fármaco sea más afín a esa molécula, a ese receptor o a esa molécula receptiva. En menor grado pueden haber enlaces covalentes. Ya dimos un ejemplo, el de la aspirina, que acetila en forma covalente a la enzima COX-2 inactivándola de por vida. Entonces, pero por lo general, los enlaces covalentes no son la norma en las uniones que se establecen entre el complejo fármaco-receptor. ¿Okay? Entonces, ya entrando en materia de receptores, ya receptores farmacológicos, podemos definirlos como macromoléculas. Son macromoléculas, incluso algunas tienen varias subunidades proteicas, son proteínas, con las cuales los fármacos son capaces de interactuar. Son proteínas, pero pueden ser también glicoproteínas e incluso tener radicales o uniones con lípidos. O sea, pueden tener componentes lipídicos, componentes de glicosídicos, y que le dan esa complejidad a ese receptor y esa, digamos, esa selectividad por las moléculas, en este caso endógenas, porque los receptores están allí para ser activados por moléculas endógenas que son importantes para la regulación de los tejidos en el organismo y mantener una homeostasis adecuada. Entonces son estructuras macromoleculares de naturaleza proteica con los cuales los fármacos son capaces de interactuar y van a generar, al ser activados estos receptores, una vía de señalización. Es ahí la característica importante y no excluyente. Es una característica que lo señala como receptor. Un receptor es una macromolécula proteica. ¿Y qué lo diferencia de las otras dianas farmacológicas? Que los receptores van a generar una vía de señalización. Punto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que los canales, por ejemplo, los canales iónicos dependientes de voltaje no son receptores. Las enzimas no son receptores. Pero los receptores, por supuesto, si generan una vía de señalización, entran dentro de esta clasificación. Un receptor, cuando les pregunto, ¿un receptor cuál es la característica que define un receptor? Bueno, que son estructuras macromoleculares que generan o activan una vía de señalización al ser estimulados por un agonista. Vamos a ver qué es un agonista. Entonces, esa vía de señalización va a originar una modificación en la función celular
depende de qué célula sea, bueno, va a generar, por ejemplo, aumento de una secreción, si es una célula secretora, o una contracción, si es una célula muscular, o una relajación, si es célula muscular lisa, etcétera, etcétera. Entonces veamos aquí en esta lámina los receptores. Un esquema de un receptor. Un receptor, bueno, ya dijimos, una macromolécula, la cual se une el fármaco. Entonces tenemos un fármaco en el panel superior que se llama agonista. El agonista se une al sitio activo, el sitio de unión de ese receptor y lo activa. ¿Cómo lo activa? Generando mecanismos de transducción. Entonces, la señal que envía, en este caso, el fármaco a ese receptor, genera mecanismos de transducción con, si son receptores acoplados a canales iónicos, haber apertura o cierre del mismo. Puede haber, si es un receptor con actividad enzimática propia, puede activar o inhibir enzimáticamente, puede modular canales iónicos a través de fosforilaciones de ese canal, o puede, en el caso de los receptores intracelulares, migrar al núcleo y provocar transcripción del ADN y generación de ARN mensajero que va a ser traducido en proteínas que van a cambiar esa función celular. Entonces, un agonista hace eso. Pero aquí vean abajo, debajo del agonista dice agonista inverso. Entonces, agonista inverso, ya ustedes pueden imaginarse lo que hace. Hace lo contrario del agonista, es decir, digamos que el receptor se vuelve, hace lo contrario de lo que hace cuando es agonista. Lo vamos a detallar más adelante. Cuando se une un fármaco a ese receptor, la misma afinidad puede ser del agonista, o quizás tenga mayor afinidad, no lo sabemos, pero no dispara estos mecanismos de traducción, o sea, no dispara toda esta señalización intracelular, tenemos que no hay efecto. Entonces el receptor se bloquea. ¿Y para quién se bloquea? Se supone que los receptores están allí para recibir señales endógenas. Entonces este fármaco lo que va a hacer es bloquear este receptor para que no se puedan unir estos mediadores endógenos. Entonces los antagonistas son muy útiles en medicina. Podemos los beta bloqueantes, por hablar de uno de ellos, ¿no? Los beta bloqueantes se utilizan mucho sobre todo en la hipertensión y en medicina cardiovascular, para bloquear los efectos de la hiperactividad de las aminas biógenas, en este caso noradrenalina y adrenalina, tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. Claro, es más compleja la cosa y lo que eso lo vamos a detallar cuando nos corresponda. Entonces veamos que la interacción fármaco-receptor tiene características. O sea, ya no está hablando del receptor solo, sino de la interacción fármaco-receptor. Entonces, ¿cuáles son las características de esta interacción fármaco-receptor? La afinidad. Es decir, el receptor, el fármaco debe tener una gran afinidad con este receptor. ¿Qué significa afinidad? Que es la capacidad de unión de la sustancia química del fármaco con el receptor. Mientras más afinidad tenga el fármaco con el receptor, menores cantidades del fármaco necesitan ser administradas. Entonces, la afinidad tiene una relación inversamente proporcional con la concentración necesaria para activar. O sea, mayor concentración necesaria es que tiene menor afinidad. Y por ahí va a entrar el término potencia. Potencia es la cantidad o la dosis necesaria para lograr un efecto, una acción. Entonces, si se requiere mayor dosis, debe ser que no es menos potente. Entonces, es menos afín, ¿no? Requiere más dosis para que pueda haber esa interacción del fármaco con el receptor. Especificidad es otra característica importante, o sea, tiene que haber una especificidad y una selectividad del fármaco, y esa selectividad está dada por la conformación tridimensional del receptor que debe de adecuarse, el fármaco debe adecuarse como el modelo de llave cerradura, para que pueda haber un acoplamiento efectivo y una unión efectiva de ese fármaco al receptor. Eso se llama selectividad. O sea, el receptor va a reconocer esa molécula y no otra. Entonces, solamente aquella molécula que tenga esa conformación adecuada para que se une el fármaco va a unirse. No va a usar otra molécula diferente. Tiene que haber sensibilidad, o sea, tiene que ser sensible, tiene que ser regular y
hay saturabilidad. Saturabilidad quiere decir que la cantidad de receptores en una célula no es infinita. Son números, o sea, hay una densidad ya, digamos, pueden haber 10 receptores, pueden haber 100 receptores, pero no va a haber infinitos receptores. O sea, se van a saturar a dosis muy altas. O sea, a dosis saturadas ya no vamos a tener mayor unión, ¿no? Aparte de que otros términos como eficacia, que en el fármaco quiere decir que la unión fármaco-receptor va a generar un efecto. La eficacia es el efecto máximo logrado por ese fármaco. El efecto máximo logrado por ese fármaco se define como eficacia. Y la actividad intrínseca es la capacidad de ese fármaco por lograr el efecto. Ok. Ok. Creo que no era eso. Bien, entonces aquí hablando de selectividad, vean en este gráfico cómo la conformación de ese receptor no va a permitir que se una cualquier molécula. Vean arriba cómo esa molécula receptiva va a receptar fármacos redonditos, porque tiene esa conformación tal de que puede entrar ese fármaco al sitio activo. Igual el otro ejemplo, ¿no? Vean abajo la A, B, D, C, como hay fármacos allí que están ahí rodeándolo y solamente la unión va efectiva, la unión más estable va a ser entre A y la molécula amarilla, ¿no? A calza perfectamente en el circulito. Eso se llama selectividad. Ok, entonces, estereoselectividad es lo que define esta selectividad. Entonces, se requiere que la estructura química del receptor y el ligando sea complementaria. Hablamos del modelo llave y cerradura, el modelo de guantes también. Y aquí entra en juego también, aparte de la estereoselectividad, tenemos que hablar de la quiralidad. Hay fármacos L, o sea, quirales, por ejemplo, la L-alanina, la D-alanina. Entonces, toda la conformación de los receptores favorecen el isómero L. Entonces, los isómeros D pueden ser menos activos. Un isómero, por ejemplo, ¿cómo se llama este fármaco? Del labetalol, por decirlo. El labetalol tiene 2 isómeros. O vamos a hablar más de la dobutamina, que es un agonista beta 1. La butamina es una mezcla racemil-K de 2 isómeros L y D. Y el D tiene actividad alfa bloqueante igual, y el L alfa estimulante. Entonces se anulan. Pero solo el isómero L es beta 1 agonista, el otro no. Entonces, como es una mezcla racémica, no importaría. Pero cuando se aíslan estos estereoisómeros, hay unos isómeros que van a unirse más que otros, como el guante de derecho e izquierdo. No calza un guante derecho en una mano izquierda. Más o menos eso es lo que explica este modelo. Entonces, las características de la unión de estos receptores, la afinidad, es la tendencia de la droga a unirse con su receptor. Entonces, eso está dado por la reacción reversa de la constante de disociación. Mientras más alta sea la constante de disociación, menos afinidad tiene el fármaco por su receptor. Por eso va a indicar que va a requerir mayor dosis para lograr la unión. Saturabilidad. Ya lo hablamos, los receptores no están en un número infinito, tienen un número limitado y pueden ser completamente ocupados por la droga. Pueden ser completamente ocupados y eso se demuestra con las pruebas de radioligando que se hicieron en los años 70, donde se marca el fármaco con un átomo radiactivo. Entonces uno mide la unión específica mediante la cantidad de radiación y lo vemos una curva hiperbólica que indica que la unión se satura ya a dosis ya previamente determinada. Y la regulabilidad, o sea, todos estos receptores tienden a regularse, sobre todo los acoplados a proteínas G. Entonces, el estímulo prolongado de un receptor los va a desensibilizar. Por el contrario, cuando cesa o no hay el agonista endógeno o no hay estímulo, los receptores tienden a aumentar su síntesis y expresarse en mayor grado. Eso se llama hipersensibilización. Si queda más tiempo, queda 5 minutos, bueno, vamos a terminar con estos 5 minutos, hablar de las demás características de la interacción fármaco-receptor.
Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la capacidad de interactuar con una droga para generar un efecto. O sea, es cuán rápido o cuán eficaz sea pues no sería la eficacia, sino lo sensible que es el receptor para que esa unión genere un efecto. La selectividad, ya lo hablamos, todo va a depender de la conformación tridimensional y la especificidad que va a estar asociada con determinada acción. Debemos hacer aquí una analogía. Recuerden que la especificidad va a depender de cuán diseminados estén los receptores en el organismo. Por ejemplo, los receptores beta 2 están muy diseminados. Entonces, si ustedes quieren provocar con una droga agonista beta 2 una broncodilatación, que ese sería el efecto terapéutico que se busca cuando hay un paciente con asma, bueno, le indican por vía oral, digamos, o un beta 2 agonista, y bueno, sí, se le va a aliviar el asma, pero hay otros receptores allí. O sea, los receptores beta 2, por ejemplo, en hígado, que su estímulo van a provocar un aumento de la generación de glucosa por el hígado. Entonces vamos a tener un aumento de la glicemia en caso de pacientes con intolerancia a la glucosa. Además, tenemos que los agonistas beta 2 también van a provocar relajación no solo del músculo bronquial, sino del músculo liso vascular. Y eso va a provocar una disminución de la presión arterial diastólica, un aumento de la presión de pulso y más aún va a provocar esa disminución de la presión arterial media, un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener una taquicardia refleja. Entonces son efectos que uno no quiere, pero ¿cómo hacemos para no cuidar los receptores de todo? El fármaco se va a distribuir por todos los tejidos. Eso se sobrepasa o podemos disminuir los efectos adversos administrando el fármaco por vía tópica. Y eso es lo que hacen los broncodilatadores por vía inhalatoria. O sea, que lleguen directamente al bronquio y dilaten el bronquio allí. Sin embargo, recuerden que desde el bronquio puede absorberse una cierta cantidad de estos agonistas y provocar los efectos sistémicos. Entonces, vean ustedes cómo la especificidad va a depender de no solamente digamos, de la selectividad, la unión al receptor, que siempre va a haberla en la mayoría de los casos, sino de la diseminación de los receptores en otros tejidos. Y vamos a ver en cada uno de los ejemplos, en cada uno de los fármacos que vamos a ver de ahora en adelante, que los efectos no deseados tienen que ver con el estímulo de receptores en otros sitios que uno no desea que se estimulen. No sé si se entendió, me pueden... Entonces, la eficacia. Vamos a entrar con conceptos ya farmacodinámicos. Un fármaco se une al receptor y va a generar un efecto máximo. Entonces, eso se llama eficacia. O sea, la eficacia es la capacidad que tiene un fármaco de producir un efecto máximo. ¿De qué depende el efecto máximo? Bueno, depende de la actividad intrínseca. O sea, la actividad intrínseca es esa propiedad que tienen los fármacos de unirse al receptor y producir un efecto farmacológico. Entonces, hay actividad intrínseca, se mide de 0 a 1. Y vamos a ver más adelante cómo es eso de 0 y 1. Entonces, la eficacia es la capacidad que tiene un fármaco o el efecto máximo que produce un fármaco, podemos definirla. Y la actividad intrínseca es la propiedad, esa propiedad de que tienen los fármacos de una vez unido al receptor, provocar el efecto. En este caso vamos a entrarle más bien a provocar esa señalización efectiva que va a originar el efecto. Entonces, en los receptores podemos tener varios tipos de receptores. Por ejemplo, receptores transmembrana. Por ejemplo, el receptor de la insulina es un receptor transmembrana que tiene una actividad enzimática intracelular. En este caso, estos receptores, al ser estimulados, son como enzimas fosforilantes. Entonces, se fosforilan entre sí porque se dimerizan y fosforilan otras proteínas en el citoplasma. Eso es el receptor de insulina, por ejemplo. Entonces, una proteína receptora transmembrana que tiene actividad enzimática intracelular. Ejemplo, receptor de insulina. Tenemos proteínas receptoras transmembranas con activación de proteína transductora de señal. Los receptores acoplados a proteína G son un ejemplo de este tipo de proteínas. Los receptores intracelulares, bueno, son receptores que están en el citoplasma y que solamente pueden ser activados por fármacos o moléculas que puedan atravesar la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es una barrera para la mayoría de estos mediadores
que son hidrosolubles. Por eso están los receptores de superficie. Pero hay fármacos, hay hormonas, por ejemplo, que atraviesan la membrana y actúan sobre estos receptores intracelulares que van a dirigirse al núcleo y van a alterar la expresión del ADN. Y receptores acoplados a canales iónicos que al unirse ligando a estos receptores hacen que este canal o abra o cierre. Todo de forma a depender del ligando. Entonces son los receptores, los tipos de receptores que ustedes van a encontrar.